a la senadora Jesús Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Adelante, senadora Lucía Trasviña. Gracias, senadora presidenta, con su permiso. Me considero una demócrata, de ahí que el 4 de octubre de 2018 presenté ante esta soberanía un proyecto de decreto que reforma los numerales 2 y 5 de la fracción octava del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto fue el de reformar el artículo 35 constitucional con el fin de otorgar a la ciudadanía una mayor participación democrática en la toma de decisiones de interés general por medio de la consulta popular, precisamente haciéndola más accesible en la solicitud y en su ejercicio. Por ello debemos recordar que la democracia es un ideal reconocido mundialmente y que es uno de los valores básicos y principios regentes en varios países que se ostentan de ser democráticos. Es mediante esta que la protección y el ejercicio de la voluntad ciudadana se hace efectivo, conforme a los derechos civiles y políticos reconocidos como derechos humanos de primera generación, cuya esencia es limitar la acción del poder, así como garantizar la participación política de las y los ciudadanos, ya que fueron los primeros en ser reconocidos a finales del siglo XVIII, primordialmente y antes de la Revolución Francesa, como garantía de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos. La democracia en sí misma suministra un medio para la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Esos valores se han incorporado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en los que se basa la democracia significativa. De acuerdo con el politólogo Giovanni Sartori, quien es definido como el príncipe de la ciencia política de las izquierdas liberal europeas, la democracia es un concepto difícil de definir, pues las acepciones del término han sido múltiples a lo largo de los siglos. Sin embargo, plantea una definición en la cual la define como un sistema político en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el pueblo. El pueblo se convierte al mismo tiempo en sujeto y objeto de ese poder. Al respecto, el doctor Jorge Carpizo MacGregor afirma que la democracia es un sistema por el cual los gobernantes son electos periódicamente. El poder se encuentra distribuido en varios órganos con competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos mismos, así como responsabilidades señaladas en la propia Constitución, con el objeto de asegurar los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente. Por lo tanto, es relevante aprobar lo que se propone en esta minuta, en la que se introduce el lenguaje inclusivo. Determina que la consulta popular de trascendencia regional calificará como tal cuando el tema propuesto repercuta en una o más entidades federativas o que impacte significativamente en los habitantes de las o de las entidades en cuestión. Por ello se especifica que la consulta popular se celebrará el primer domingo de agosto y no el mismo día de la jornada electoral federal, como actualmente se estipula en la ley que está vigente. También se establece que no podrán ser objeto de consulta la permanencia o restitución de algún servidor público en su encargo, la petición de consulta realizada por el Ejecutivo o por el 33% de las o los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión deberá ser aprobada por la mayoría de cada una de las cámaras que la integramos. Los formatos de aviso de intención y recaudación de firmas para consulta ciudadana solicitada por la ciudadanía tendrán vigencia permanente y cualquier modificación a estos deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del año en que se pretenda realizar el ejercicio de consulta popular. La recaudación de firmas podrá realizarse digitalmente, lo que significa que se hace una consulta popular
accesible, que beneficia a la democracia y que sobre todo representa la visión y convicción de esta cuarta transformación. Se confirma este gobierno que es del pueblo y para el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Adelante. Vamos, compañeros, los invito a votar por este dictamen. Es una forma de democracia participativa, como lo son las demás. El referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato. Es donde se inicia la verdadera democracia en los pueblos, cuando el pueblo por sí mismo decide y va a una consulta sobre los temas que son los más trascendentales de la vida pública de un Estado, de un país, de una nación. Gracias, compañeros, por su atención. Se le